Vimos la última vez que Jesús estaba llamando a sus primeros 4 apóstoles. Después de haber predicado frente a ellos, según Mateo, después de haber provocado una pesca milagrosa, según Lucas, Jesús les llama. Vimos cómo Él se acerca y les dice que de ahora en adelante van a cambiar sus labores, su dedicación, su vocación. Ellos estaban muy ocupados trabajando en sus quehaceres diarios. No tenían planeado convertirse en maestros de la palabra de Dios. No habían pensado en escribir parte de la Biblia. Eran personas insignificantes para el mundo. A esos hombres llamó Dios para la tarea más bella que un ser humano puede tener: llevar la palabra de Dios a los corazones perdidos. Vimos en la primera parte el momento que Él los llamó. Y hasta ahora sabemos que tenemos 2 puntos en este sermón. El primero ya lo desarrollamos y es el poder del llamamiento. Vamos a repasar un poquito lo que fue este punto. Si Dios llama, es un llamado poderoso. Si Dios llama, es un llamado irresistible. Claro, conocemos teológicamente que hay 2 tipos de llamados. El llamado general, que nadie acepta. ¿Quién oirá nuestro anuncio? Nadie acepta. Y el llamado eficaz, que es aquel que es irrevocable. Aquel llamado que nadie puede resistir. Es cuando Dios realmente interviene dentro de la voluntad de la persona. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí es donde venimos a entender lo que es la soberanía de Dios en la salvación. Dios hace su llamado a todos, como aquella fiesta. Vengan todos. Pero no llegan todos. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron por su propio camino. No es justo ni aun uno. Cada quien busca a su propio Dios. No pueden escuchar un llamado general porque están muertos en delitos y pecados. Pero cuando Dios viene y da vida a aquella persona, ese llamado se vuelve irresistible. Ese llamado se vuelve irrevocable, se vuelve poderoso. Ese llamado es un llamado glorioso al que ningún muerto espiritual se puede negar, porque ha revivido, porque ha resucitado espiritualmente, porque ha tenido ojos que funcionan para ver la verdad, para ver la grandeza de Dios y la bajeza de su propia vida. Lo tenemos ahí en la pesca milagrosa. Cuando el Señor Jesús obra ese milagro, ¿qué es lo que Pedro le dice? Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. En ese momento, Pedro está experimentando lo que nosotros experimentamos a la hora de tener un encuentro real con el Hijo de Dios. En ese momento, él está reconociendo la grandeza del Maestro y la bajeza del siervo. Jesús entonces llega al mar de Galilea y ahí extiende el llamado. Jesús les ha escogido, y no les ha escogido como un asunto improvisado. Jesús les tiene apartados a ellos desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la aceptación del llamado. ¿Qué es lo que ocurrió en esos corazones? ¿Verdad? Para eso vamos a extraer la última parte de 2 secciones que están bien definidas aquí. Cuando llama a Pedro y Andrés, y la segunda parte cuando llama a Juan y a Jacobo. En estas 2 secciones vemos el llamado y vemos la respuesta al llamado, versículo 18 y la parte final del versículo 20. Vamos a leer otra vez toda la porción, todo el relato, para poder recordar y poder amarrar bien estas 2 partes.
Marcos 1:16, está listo, vamos a leer, dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos indicas detalles importantes que están acá en este relato, para que podamos entender, Señor, que cuando tú llamas con poder. Y cuando nosotros aceptamos ese llamado, es porque hemos reconocido que no nos queda otra alternativa mejor. Gracias, Señor. Bendice los corazones esta mañana y ayúdanos a comprender lo que tú tienes para nosotros dentro de tu llamamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos en el primer punto que el Señor no llama a las personas por su background, por sus antecedentes seculares. Dios no tiene un patrón. Hay una pequeña observación que podemos hacer ahí. Cada vez que Dios llama, la persona está trabajando. ¿Se recuerdan ustedes que a David lo llamó cuando estaba en el rebaño pastoreando? A Gedeón lo llamó cuando estaba recogiendo. A Leví, o sea, Mateo, lo llamó cuando estaba trabajando en la mesa de los impuestos. Todos han estado ocupados haciendo algo. Pero el punto acá es que a Dios no le interesa tanto qué es lo que está haciendo, sino qué es lo que va a hacer. No de dónde lo llamó, sino para qué lo llamó. Saulo de Tarso, empecinado. Él tenía el proyecto de acabar con el cristianismo desde su nacimiento. Él había proyectado a corto plazo deshacerse de aquellos seguidores del Nazareno. El Señor Jesús lo para y en ese momento su vida da un giro totalmente dramático y deja de perseguir a la iglesia. En ese momento Saulo se convierte en cristiano, en el apóstol de los gentiles. Saulo tenía un resumen, tenía un currículum muy atractivo. Él mismo lo da en sus cartas. Él dice quién era él. Era el mejor de los fariseos, el más estricto, el más celoso, el más fariseo. Él había seguido todo al pie de la letra. Él había estudiado. Su hoja de vida estaba llena de buenas cosas. Pero cuando él estaba hablando de esto, en una de sus cartas, todo eso que él tenía en su pasado, él dice que lo tomaba por basura. Por basura. Porque de todo eso nada le había servido para ganar su salvación y nada le había servido para edificar al cuerpo de Cristo. Todo eso le estaba empujando a él a tener un orgullo religioso, a tener unos celos mal infundados porque él estaba muerto en delitos y pecados. Todo eso no le sirvió para ser salvo, no le sirvió para agradar a Dios. No fue sino hasta que el maestro de maestros le dice: este hombre me es útil para llevar mi mensaje a personas importantes y a mi pueblo. A Pedro
Lo llama ahí, probablemente con su túnica enrollada hasta la mitad de las piernas, mojado, con olor a pescado, sucio, arenoso, asoleado, despeinado. Dos personas totalmente distintas, el apóstol Pablo muy instruido en las universidades y el apóstol Pedro, un simple pescador. Es notorio que a Dios no le impresionan nuestros logros antes de venir a Él. Él llama porque sabe que a la persona la va a llenar del poder de su espíritu para hacer lo que le toca hacer. Este fue el llamado que vimos anteriormente. Vimos 1 Corintios 1:26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 2 Corintios 2:16, segunda parte, dice: y para estas cosas, o sea, para el ministerio del Rey de Reyes, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Esa es la realidad del cristiano, esa es la realidad del creyente que fue llamado. No depende de sí mismo, no depende de su cociente intelectual, no depende de todo lo que ha logrado, depende del poder del Espíritu Santo para lograr lo que Dios le está mandando hacer. Y así es pues entonces. Vamos a ver cuál es la respuesta, la aceptación del llamamiento. El llamado es poderoso porque tiene una aceptación segura. Pedro y Andrés no resistieron al llamado de Jesús. Dice, dejando luego sus redes, le siguieron, versículo 18. Dejando luego, no se hicieron de rogar, no hicieron esperar. Aquí vemos el resultado del llamado eficaz, Cristo llamando a seguirle y a servirle, llamando a abandonar todo y trabajar para Él. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica tiene esto? Señor, me estás llamando para que yo vaya a predicar tu palabra. Por cierto, un mensaje que el mundo toma como ridículo. Señor, tú me estás enviando en medio de lobos y de fieras. Y yo aquí, Señor, toda mi juventud estudiando, sacando mi título, mis títulos, mis grados, mis posgrados, para realizarme como persona. Y ahora quieres que deje mis redes. Ahora quieres que deje mi barca y me aventure detrás de ti. ¿Qué es lo que hace que una persona deje todos sus proyectos? ¿Qué es lo que hace que una persona abandone todos sus planes de vida para seguirle y para servirle? Aquí vemos a dos personas convencidas de que el llamado a servir a Cristo, la obediencia al llamado del Señor, es mejor que satisfacer los proyectos personales, ya sea por completo o parcialmente. Si no eres llamado a tiempo completo, de seguro que aún tienes redes que abandonar para servirle a Él. A estos hombres les llamó a tiempo completo. Les dijo, síganme. Ellos no sabían todavía todo lo que implicaba ese llamado. Ellos iban a comprender poco a poco, durante 3 años y medio, y todavía un poco más, lo que se les venía. En mi país, y como en todos los países, hay rangos altos en cuanto a entrenamiento militar. Aquí creo que le dicen los Navy SEALs, los que están más preparados físicamente y estratégicamente para cierta clase de operaciones.
En mi país se llevó a cabo un curso durante mucho tiempo. Muchos lo calificaban como inhumano. Se dice que algunas personas entrenadas en los Estados Unidos querían sacar ese curso allá y lloraban durante el curso. Se les abandonaba a media selva, la selva maya, y se les dejaba ahí. Y se les pedía que en tal fecha tenían que arribar al campamento y que sobrevivieran. No se les dejaba nada más que un par de cuchillos al estilo Rambo. Tenían que comer lo que encontraban, si es que encontraban algo. Iban a tomar el agua que encontraban en los pequeños charcos. Era un curso muy duro para sobrevivir. Era en el tiempo de la guerrilla, que supuestamente el comunismo estaba tratando de invadir el país, de tomar el país. Hermanos, esos cursos que se dan en todos los países para personajes altamente capacitados, para Pedro, para Juan, para Andrés, para Jacobo, era similar aquí durante 3 años. Iban a recibir ejemplos del maestro, no solo de doctrina, sino de humildad, de sacrificio, de deseo de servir al Señor. Y tenían un buen entrenador, el mejor, el que más sufrió, el que más aguantó, el que no renegó, el que no se quejó, el que siguió adelante hasta que cumplió su misión al 100%, hasta decir, consumado es. Por eso les mencioné, estos hombres no sabían lo que se les venía. El apóstol Pedro muere crucificado de cabeza. A otros de ellos los partieron a la mitad con sierras. Otros fueron quemados. Pero aquí estaban estos hombres siendo llamados por el maestro para la labor más linda que puede existir a una persona. Jesús había hecho cosas sorprendentes frente a ellos. Ellos le siguieron porque estaban convencidos de que Jesús era un maestro incomparable, no como los escribas que hablaban sin autoridad. Jesús hablaba como quien tiene autoridad. No era para menos. Era el creador del universo, repitiendo sus propias palabras, interpretando sus intenciones desde el principio. Cristo no llama a nadie a la fuerza. Cristo le convence con su ejemplo, le transmite la misión y le hace aceptar el reto, aunque éste conlleve sacrificio. Pregúntele usted a los misioneros que dejaron todo lo que tenían para irse a un lugar donde no habían comodidades ni las diversiones, ni iban a poder cumplir sus sueños materiales. Era el caso de Jeremías. Jeremías en el capítulo 20, versículo 7 dice: me sedujiste, Señor, oh Jehová, y fui seducido. ¿Ven? El Señor convence. El Señor convence. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. ¿Sufrió el profeta Jeremías? Él lloraba de angustia, de frustración, de tristeza por ver cómo el pueblo de Israel no quería escuchar la palabra de Dios. Jeremías escuchaba a Dios directamente. Jeremías transmitía el celo de Jehová al pueblo y el pueblo decía: no oiremos, no andaremos por la senda antigua. Jeremías lloraba amargamente, lloraba de frustración de ver cómo el pueblo tenía un corazón duro. Un comentarista muy reconocido dice: valen más las huellas del maestro que la humedad de las redes. Vale más la sonrisa del Salvador que cualquier logro en este mundo pasajero. ¿Qué contestaron los hombres? ¿Qué hicieron? Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron.
El Señor les había seducido, el Señor les había conquistado, el Señor les había hecho abrir los ojos y estaban convencidos que seguir la misión de este maestro era lo mejor que podían hacer en sus vidas. Pedro y Andrés le siguieron. Ahora, los otros dos hombres que estaban en otra barca, el mismo caso. ¿Cuál fue la respuesta de Jacobo y de Juan? Estos dos eran hijos de un empresario. Él se dedicaba a la pesca y tenían trabajadores. Ellos eran herederos del negocio, eran los hijos del dueño. Versículo 20 dice: y luego los llamó. Y aquí está lo maravilloso, hermanos. Miren el ejemplo de Jacobo y de Juan. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Le siguieron. Había algo sorprendente en el maestro. Había algo totalmente extraordinario en Jesús, como para que ellos hubieran dejado todo lo que estaban haciendo. Ahora, ¿qué encontró Jesús en aquellos pescadores? Nada. Solo eran personas comunes de quien tuvo misericordia y amor. ¿Qué encontraron aquellos pescadores en Jesús? Lo encontraron todo. Lo encontraron todo. Encontraron la vida eterna. Encontraron el propósito de sus vidas. Hallaron salvación, hallaron la razón de su existencia, tuvieron la oportunidad de sus vidas servir al Rey, honrar al Hijo de Dios, trabajar para el Creador del universo, convertirse en sus hijos y también en sus siervos. ¿Ha recibido usted el llamado del Maestro? ¿Cómo fue aquel momento en que escuchó su voz diciendo: ven, ven, estás trabajado y cansado, yo te haré descansar? Cuando le dijo: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O si fueren negros, si estás manchado, yo te voy a limpiar. ¿Qué fue lo que usted dijo? Como dijo nuestro hermano Luis: reconocí que soy pecador. Como Pedro: apártate de mí, no puedes estar cerca de mí, yo estoy sucio. ¿Pidió usted perdón cuando Él le llamó? Diga amén. Se acercó usted al Maestro y dejó todo lo que usted había planeado, que no estaba de acuerdo con lo que Dios quería para usted. ¿Sabe usted una cosa? ¿Por qué fue que usted dijo que sí? ¿Cómo usted fue a decir que sí? ¿Cómo usted fue a tomar la decisión de ser un creyente verdadero? Lo que sucede es que cuando el Maestro le llamó, Él ya le había dado vida. Entonces usted pudo ver la realidad. ¿Y quién no se va a convencer cuando el Maestro abre los ojos y le enseña su propia condición degradada y la condición majestuosa del Señor? Cuando el Maestro le llamó a usted, le llamó y también le motivó. Cuando el Maestro le llamó, le dio también el deseo de seguirle. Hermano, sírvale en lo que Él le pida. Dele su tiempo, dele sus fuerzas, dele su vida. Dios tiene algo preparado para todos aquellos que llaman. Hay algo que hacer. Descúbralo. Es un caminar emocionante. Señor, ¿quién soy yo para ti dentro de este cuerpo? Señor, ¿qué tienes tú para mí dentro de esta congregación? ¿Acaso Dios llama a alguien para dejarlo haciendo nada? De ninguna manera. Si Él nos llamó, fue para usarnos. Si Él nos llamó, fue para ponernos en ese tablero de ajedrez para que desempeñemos un trabajo importante.
¿Cuándo fue que usted recibió el llamado del Maestro? La primera parte del llamado. Porque todo llamamiento hacia nosotros tiene dos partes. La primera es el llamado a arrepentirse y a cambiar de vida. Y la segunda es el llamado a servirle. A dedicar nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas a Él. Dios no se queda con nada. Él es el dueño de todo. Y aunque Él no nos obliga, Él está esperando que reaccionemos de una buena manera. Dios premia a quienes le sirven. Dios premia a quienes dedican tiempos a Él. Mateo 19:27 nos cuenta el relato de un momento en el que Pedro, ya habiendo sido llamado, ya estando bajo la tutela del Señor Jesús, habla con él y le dice: Pedro, de aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Miren qué privilegio, gobernar junto con el Señor, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá. Incluso pasar un arbolito de aquí para allá es importante. Todo forma parte de algo que estamos haciendo para el Señor. Lo hacemos para nuestros hermanos, lo hacemos para Él.
Él no te ha llamado para que hagas algo insignificante, algo que no le interesa a nadie. Dios le ha llamado a usted para que lleve fruto, para que su fruto permanezca. Él nos ha llamado para que bendigamos a la iglesia y para que con ello acumulemos también tesoros para nosotros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Como hace 2000 años, Jesús sigue llamando personas. Nos llamó a ustedes y a mí para diferentes propósitos. Dentro de un propósito general, servirle en su obra. Él empezó la labor, Él dio el ejemplo, Él abrió el camino. Ahora nosotros somos sus seguidores. Ven y sígueme. Así como Él sembró la semilla, así como Él instruyó a su iglesia, así como Él fue adelante sacrificándose, nosotros debemos seguirle de la misma forma. Ese es el ejemplo, esa es la clase, esa es la cátedra del maestro. Sea con una cosa o sea con otra, Él nos ha encomendado una labor, ya sea de servicio, ya sea de consejería, ya sea de exhortación, ya sea de dar clases o de pasar la vacuum. Nuestro hermano Luis fue sincero conmigo la otra vez. Le dije: hermano, ¿cuándo va a empezar usted a abrir los servicios? Le voy a dar la lectura bíblica y la oración. Y él me dijo: ¿sabe qué, hermano? Mejor déjeme la vacuum. Ahí voy a estar contento. Eso es lo que yo quiero hacer. Y yo lo veo contento a él cuando está haciendo lo que hace. Y mire, hermano, llama al Señor. No solo para arreglar el set de la iglesia. ¿Qué tal si el Señor le ha llamado a usted para visitar a los enfermos? ¿Qué tal si el Señor le ha llamado a usted para darle exhortación y ánimo a alguien? Hágalo con amor, hágalo. Cuando el pastor venga con usted y le diga: hermano, ¿puede usted hacer esto? Que no le pase lo que le pasó a Samuelito. Samuel estaba oyendo la voz de Dios y creía que era Elí el que le estaba llamando. Y no era Elí el que le estaba llamando, era Dios. Cuando usted escucha al pastor o al hermano anciano pidiéndole algo, no diga: este hermano cómo molesta. ¿Sabe qué tiene que decir usted? Ahora, ¿cuál es su granito de arena? Hay que caminar en ese sentido. Hay que caminar en ese camino. Señor, te quiero servir y te quiero dar algo de mis manos. Como aquel niño. Él llevaba pescaditos y llevaba panecitos. Qué rico, ¿verdad? Quizás su mamá le había hecho fritos los pescados o asados. Ya es hora de almorzar, ¿verdad? Y llevaba sus panitos ahí calientes.
ministerio? ¿Quiere saber usted qué sigue? ¿Quiere saber usted el siguiente paso en el plan del Mesías para su reino aquí en la tierra, para la predicación del reino y su ministerio? Dentro de 8 días lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo cómo Cristo vivió, haciendo, trabajando, siempre ocupado en las cosas de su Padre. Pónganse de pie.